Continuamos con esta conversación que tiene como materia esencialmente el tema de las víctimas y de los ofendidos del delito. Y te preguntaba, Lucy, cuando una persona sufre los efectos de una conducta que considera que le afecta, nos señalabas que debe de acudir ante la gente del Ministerio Público para dar a conocer que ha sufrido, porque es un sufrimiento de esta conducta. Desafortunadamente. Y en este primer acercamiento, depende si se trata de un delito que sufre un niño, o una mujer, o un indígena, que haya algún agente especializado por ciertas cuestiones que especialmente deban de cuidarse, o cualquier agente del Ministerio Público recibe y le da la atención inmediata. Bien, maestro, nuestra institución le ha apostado y ha obtenido muy buenos resultados en la especialización, partiendo de que no solamente las investigaciones deben ser llevadas bajo este esquema de especialización, sino que nuestras víctimas deben ser atendidas bajo este principio de especialización. ¿Sí? ¿Qué se logra con ello? Que ya comentábamos, un éxito en esas indagatorias, en esas carpetas, pero también un éxito al dar una satisfacción a las personas que acuden a nosotros en la procuración de justicia. Dentro de nuestra institución hay varias unidades de investigación especializada. La unidad de investigación especializada en homicidios, unidades de investigación especializada, unidades, de atención integral a las mujeres, que se encargan o se enfocan de investigar robos a casa, habitación y comercio. Y bueno, además de ello, pues las dos subprocuradurías especializadas que forman parte de nuestra Procuraduría General de Justicia, que es la Subprocuraduría de Investigación Especializada, y la Subprocuraduría de Atención Integral Especializada, que bueno, es de donde yo formo parte, o en donde en este momento me encuentro adscrita. Sí. Insisto, ¿qué se busca con ello? Definitivamente esta especialización a fin de lograr un éxito al final del camino. Además de ello, cuando se tiene este primer contacto con cualquiera de las autoridades ministeriales, bueno, hubo en su momento una propuesta que hoy es una realidad de nuestro titular, el maestro Carlos Amarripa Aguirre, cuando crea los módulos de atención primaria. Estos módulos de atención primaria permiten que las personas que van en búsqueda de ser escuchados acerca de su delito encuentren una cara amable, encuentren una cara empática, una cara que pueda entender el sufrimiento de ellos, que les reciba y que les atienda con la mayor prontitud y que les canalice hacia esas áreas especializadas de las cuales yo le hablaba. Hay también dentro de nuestra institución áreas específicas para atención a mujeres. Bueno, noviembre pasado se inaugura el Centro de Justicia para Mujeres con todo un esquema impresionante de atención a mujeres víctimas de delito y una finalidad de empoderamiento para las mismas. Nuestra propia coordinación especializada para atender a personas en particular situación de vulnerabilidad. Entonces, puedo afirmar que nuestra institución tiene personas para atender a las víctimas en cualquier situación en la que lleguen y bajo cualquier situación de vulnerabilidad que todavía les esté agravando aún más esas consecuencias que ya como tal trajo la comisión del delito. También es preciso indicar que dentro de los esquemas de atención que me gustaría platicárselos, tal vez en este momento, podría ser más adelante. Claro que sí. Dentro de estos esquemas de atención que nosotros tenemos, buscamos el no dejar a la víctima sola desde que llega a la agencia del Ministerio Público, que se sienta acompañada desde ahí, que pueda iniciar un proceso de empoderamiento psicológico, social, económico, buscar para ella redes de apoyo institucionales, buscar para esa víctima que recupere un proyecto de vida, que se reinserte a esa sociedad, que se reincorpore a esa sociedad que en algún momento con la comisión del delito la pudo haber hasta excluido. Y todo ese acompañamiento de todas las naturalezas que ya le comentaba, pues se da desde el inicio y buscamos que sea hasta el proceso. Hoy en día hay personas profesionistas en psicología, trabajo social, que si se requieren están ahí en las audiencias, acompañando a una víctima cuando va a escuchar una sentencia, ¿sí? Para poder seguirla fortaleciendo hasta el último momento. Esto implica que se le trata de salvaguardar
como bien lo decías, la dignidad de la persona, de la víctima, y supone la existencia de una serie de derechos que están reconocidos por tratados internacionales, por la Constitución, tanto la federal como la estatal, por diferentes leyes, algunas de las cuales has mencionado. ¿Cuáles diríamos que podrían ser algunos de los tantos derechos que tiene hoy en día la víctima reconocidas? Claro, bueno, me gustaría poder como englobarlos, ¿sabe? Y creo que el poder clasificarlos, englobarlos, nos puede dar mucho mejor la idea de a quién acudir, quién me va a apoyar como víctima, quién va a estar para escucharme dependiendo de la necesidad que yo tenga. Porque claro está, claro, ¿no? Ninguna víctima, ya lo decía, ninguna víctima es igual a otra. Cada una va a necesitar un traje a la medida para poder dar solución a su conflicto. Se reconoce la individualidad de la persona. Por supuesto. Y no solamente la individualidad en cuanto a qué consecuencias trajo para ella el delito, sino como ya lo señalaba antes, estas necesidades de identificar ciertos factores que todavía ponen aún más en vulnerabilidad a la víctima, pues para poder dar no un trato preferencial, pero sí un trato distinto, sí un trato que nos permita dentro de la propia igualdad hacer una diferencia. Volviendo al tema de los derechos que tienen nuestras víctimas, bueno, las víctimas tienen derechos a medidas de protección, de asistencia, de ayuda. Bueno, estas son muy vastas y si en este momento se me pide que las englobe, pues podría decir que tienen derecho a asistencia psicológica durante toda la fase de su investigación y proceso. Tienen derecho a una asistencia social para identificación de sus necesidades y poder, si yo no puedo resolverlo como Procuraduría, a través de varios esquemas de los cuales me gustaría hablarle en un ratito, canalizar, referenciar, buscar que haya alguien más que pueda resolver esa necesidad que tiene mi víctima, ¿sí? Y atención médica, psiquiátrica, tanto de emergencia como pues, en seguimiento o en un tratamiento ya especializado. La víctima tiene un derecho a la justicia. Dentro de este derecho a la justicia, pues podemos encontrar todos los derechos que como parte adquiere en el proceso penal. Claro. Un derecho a estar en la audiencia, un derecho a participar, un derecho a pretender, un derecho a decirle al juez si está o no de acuerdo incluso con el propio Ministerio Público. ¿Sí? Hoy en día ese derecho es tan amplio que como estamos pues con este sistema llevándose a cabo día a día, creo que nosotros mismos nos podemos hasta sorprender de todo lo que puede hacer la víctima. Tiene derecho también la víctima a la verdad, importantísimo. Que se investigue aquello que la víctima denuncia, que se conozcan los hechos que dieron origen a la comisión del delito, que se encuentre a las personas que está buscando, que sepa el paradero de su familia, de sus amigos, a conocer la verdad, a conocer una verdad real, una verdad histórica de lo que pasó. Tiene también, bueno, como ya decía, ciertos derechos dentro del propio proceso que permiten garantizar que su intervención va a ser activa, que no va a estar solamente observando un proceso, sino moviéndolo, empujándolo, proyectando incluso ella misma acciones que hagan que este sistema cada día vaya tanto fortaleciéndose, como en constante movimiento. ¿Desde qué momento empieza a disfrutar estos derechos? Porque ahora que comentabas, este primer contacto que tiene la víctima llegando con el agente del Ministerio Público y que es causado con el especializado, de acuerdo con las conductas que sufrieron, con las características de la persona. Pero esto es muy interesante el tema de no solo el acompañamiento, sino hablabas de apoyo psicológico, de apoyo médico, de algunos otros apoyos materiales. Esto resulta altamente provechoso en términos de que la persona, por regla general, sabe que le acaban de robar o le acaban de ofender o le acaban de afectar su integridad corporal, o a un familiar se le ha privado de la vida, lamentablemente, cosas tristes, lamentables. Sí. Este acompañamiento psicológico se da desde el primer momento y estas ayudas de carácter médico o material empiezan desde el primer instante. Así es. Desde que la víctima llega con el Ministerio Público, entramos nosotros, ¿sí?
Basta que el Ministerio Público, a través de hoy en día cualquier medio al alcance, una llamada, un correo, un mensaje, cualquier cosa es útil para que se alerte a nuestra coordinación y se empiece, ¿no? Se empiece a mover todo este engranaje que tenemos a favor de las víctimas. ¿Qué se ofrece? Un acompañamiento, ya le decía a usted, un acompañamiento desde el inicio, desde que la víctima llega a la agencia del Ministerio Público. Hay 3 procesos muy bien definidos de atención en nuestra coordinación, por lo que hace a la atención psicológica, por ejemplo, porque bueno, cada uno va a tener procesos que la víctima cuando llega con nosotros, se lo puedo decir hoy, muchas veces se queda sorprendida justo por esto. Bueno, primero, porque no hay un conocimiento de sus derechos. Y segundo, porque se quedan sorprendidos de hasta dónde como institución podemos llegar. ¿Sí? Claro. Esto es muy gratificante. Cuando llegan con nosotros, entonces, se da una atención en crisis, si es que la víctima lo requiere. Hay un acompañamiento durante su declaración, durante su entrevista, para que pueda verbalizar los hechos, para que pueda narrar sin mayor afectación emocional que la que ya le causó el delito, que pueda narrar qué fue lo que pasó y con ello obtener esa verdad de la cual yo hablaba, ¿sí? Obtener toda esa información que el Ministerio Público le va a ayudar para encauzar su investigación. Y luego de ello viene un proceso magnífico, de verdad, que bueno, mis psicólogas y mis psicólogos en este aspecto son los expertos. Inician un tratamiento de psicoterapia breve. Este tratamiento de psicoterapia breve no es como tal un tratamiento que quite la necesidad de un tratamiento especializado. Cabe señalar que este tratamiento de psicoterapia breve lo que busca es ese empoderamiento para la víctima. Hace ratito, maestro, yo le comentaba de la necesidad de que la víctima participe de manera activa. Pero, ¿qué estamos haciendo como autoridades para lograr ello? Porque una cosa es que nuestra ley nos lo señale, ¿no? Y que garantice a través de diversos mecanismos esa participación activa. Pero otra muy diferente, el cómo lo estamos haciendo realidad. Claro. Entonces, ese fortalecimiento, por lo menos en lo que hace a una cuestión emocional o psicológica, se tiene garantizada a través de este tratamiento de psicoterapia. Y es justamente este procedimiento, este proceso bien definido de psicoterapia breve, lo que logra el fortalecimiento de nuestras víctimas para que esa participación activa pues sea, como ya lo venía diciendo, una realidad. Esto es particularmente importante. Si me permites, Lucy, hacemos un breve corte y volvemos de inmediato. Claro que sí. Continuamos.